Vamos a la palabra de Dios, al Evangelio según Mateo, al capítulo 5. Y vamos a leer un solo verso, el verso 13. Mateo capítulo 5, verso 13. Dice así la palabra de Dios: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Oremos. Padre humillado, venimos delante de tu santa y bendita presencia, dándote, Señor, las gracias por reunirnos, Señor, aquí como pueblo tuyo para escuchar tu santa y bendita palabra. Padre, tu siervo, Señor, se considera incompetente para tomar tu santa y bendita palabra en su boca. Padre, por eso es necesario que sea tu Santo Espíritu que nos ministres en esta noche, tanto a los hermanos que están aquí presentes, como a aquellos hermanos que nos estén siguiendo a través del internet. Bendice tu palabra en medio de tu pueblo. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo rogamos. Amén. Amén. Hermanos, vamos a continuar con el estudio del Sermón del Monte. Ya concluimos con las bienaventuranzas, vimos 8 bienaventuranzas, pero no termina ahí el Sermón del Monte. Hoy vamos a tratar el siguiente tema, que es el cristiano como sal de la tierra. Es importante decir que el Señor Jesucristo había estado predicando a esa multitud que se había congregado en esa montaña. Y como había dicho en mensajes anteriores, hasta ese momento, ese lugar, ese montículo donde el Señor reunió la multitud no tenía nombre. Pero el Señor subió a ese lugar, y por el hecho de Él subir a ese lugar y pronunciar este discurso, ese monte se conoce hoy con el nombre del Monte de las Bienaventuranzas. Y es que el Señor, por donde quiera que pasa, lo cambia. El Señor cambia, el Señor transforma. Nada queda igual. Subió a ese monte, y el monte hoy se conoce como el Monte de las Bienaventuranzas. Pues desde allí pronunció el Señor estas 8 bienaventuranzas. Ahora, las bienaventuranzas son las características de cómo vive un hijo de Dios en este mundo. Es decir, estas características definen lo que es un cristiano verdadero. Por eso estas características deben estar presentes en cada verdadero creyente. Un verdadero cristiano es aquel que es pobre en espíritu. Él pues reconoce su bancarrota espiritual y acude a Dios y vive una vida de dependencia de Dios al reconocer que es un pecador. Entonces acude a Dios en ese estado de pobreza espiritual. Pero también es aquel que llora por su pecado. Por eso dice la segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran. Un cristiano verdadero, él reconoce que es un pecador y llora por su pecado. Diariamente confiesa sus pecados delante de Dios. Pero también otra característica que él distingue es que es manso y humilde de corazón, la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos o los humildes. El Señor Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso
para vuestras almas. Pero también un verdadero discípulo del Señor se caracteriza porque es aquel que tiene hambre y sed de justicia. Él desea ardientemente la justicia de Dios en su vida. Tiene hambre y sed de justicia. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, como escribe el salmista en el Salmo 42, pues también brama como un siervo que tiene hambre y sed de justicia. Pero también un verdadero creyente, un verdadero cristiano, un discípulo del Señor se caracteriza porque es misericordioso. Tiene misericordia de lo demás. Porque él ha entendido que Dios fue misericordioso con él. Que si no fuese por la misericordia de Dios, él no estuviera en la posición en que está. Entonces debemos por eso ser misericordiosos los unos con los otros. Pero ese discípulo que es misericordioso, también él diariamente, él busca la pureza de corazón en su vida. Diariamente él está buscando esa pureza. Y por eso el Señor Jesucristo dice en esta bienaventuranza: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero también ese creyente también es un pacificador. Él busca, ya que él tiene la paz de Dios, que la paz de Dios gobierna su corazón, él busca ser un pacificador, en pacificar a los demás cuando hay conflictos, cuando hay problemas. Él siempre busca establecer la paz. Pero no solamente eso, él busca establecer la paz entre Dios y el hombre. El pecador, es enemigo de Dios. Y él se convierte en un mensajero de paz. ¿Cómo? Predicando el evangelio de la paz. Pero también ese discípulo sabe que producto de dar testimonio del Señor Jesucristo, él va a ser perseguido. Y el Señor dice en esa bienaventuranza acerca de la persecución que vamos a sufrir por causa de su nombre, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, es interesante, hermano, aquí el Señor está describiendo cuáles son las características de un verdadero discípulo, de un hijo de Él. Pero, hermano, el Señor nos ha colocado en esa posición no solamente para que nosotros vivamos en ese estado. Eso reclama una acción de nuestra parte. Y yo me imagino los discípulos estaban allí, pues, escuchando el mensaje. Recuerden, el mensaje está principalmente dirigido a los discípulos que estaban ahí sentados a los pies del Señor escuchándole. Y llegaba como un eco a la multitud que estaba ahí. Así que el mensaje principalmente es para nosotros. Cada vez que leemos el Sermón del Monte y esta bienaventuranza, debemos saber que el Señor está dirigiendo el mensaje a nosotros en particular. A veces nosotros escuchamos la palabra de Dios y estamos pensando y razonando que está dirigida a algún hermano. No, el Señor es a ti que te está hablando. Y comenzamos a relacionar, a decir: oh, este mensaje para este hermano, es a ti que el Señor está hablando a tu corazón, como le estaba hablando a los discípulos allí presentes. Ahora, puesto que ellos son eso, puesto que ellos reúnen estas características ahí descritas en esas bienaventuranzas, el Señor le dice a ellos: vosotros sois la sal de la tierra. Hermanos, en esta noche yo quiero que nosotros nos examinemos ante
ante la exposición de la palabra de Dios y este tema, el creyente como sal de la tierra, ¿qué quiso decir el Señor al señalar a los discípulos que ellos son la sal de la tierra? Y nos preguntemos si nosotros estamos salando la tierra, estamos salando a este mundo. ¿Qué tipo de influencia tenemos nosotros en el mundo? Si estamos siendo sal de la tierra, sal del mundo. Bueno, al Señor decirle a ellos, vosotros sois la sal de la tierra. En los tiempos del Señor Jesucristo, la sal era sumamente apreciada. Y quizá nosotros no entendemos cuánto, puesto que tenemos esto en la mesa, siempre está presente en la cocina para condimentar o para cocinar, pero a lo mejor nunca nos hemos detenido a darle la importancia que la sal tiene. Más inclusive muchas veces la sal se usa al referirnos a ella como algo malo, cuando para los antiguos era algo realmente bueno. ¿Han escuchado la expresión, oye, tú estás salado? Oye, esa persona le está pasando mal, ¿verdad? No le está yendo bien en la vida. Sin embargo, para los antiguos, eso era algo bueno. Una persona que tuviera sal era una persona que estaba en prosperidad. Para nosotros, miren cómo cambian los términos idiomáticos en las diferentes lenguas o en las diferentes épocas. Para decirle a una persona ahora que está salada, se está diciendo algo malo. Pero en el pasado, para los antiguos era algo bueno. Era una persona que gozaba de una buena prosperidad. Ahora, cuando el Señor se dirige a los discípulos diciéndole, ustedes son la sal de la tierra, el Señor lo estaba haciendo en un sentido positivo. La sal, su nombre técnico es cloruro de sodio, y eso sí lo sé muy bien porque por muchos años trabajé en un laboratorio donde nosotros pues producíamos aditivos para la industria cárnica. Y la principal materia prima de nosotros era la sal, y recuerdo cuando trabajaba con la fórmula, nunca en la fórmula nosotros poníamos que sal, sino cloruro de sodio, que ese es su nombre técnico, su nombre científico. La sal se sabe de su uso, de que ya 2000 años antes de Cristo ya se usaba como condimento para sazonar. Por ejemplo, en Job capítulo 6, verso 6, se hace referencia allí acerca de la sal cuando Job dice, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Y como ustedes saben, pues Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Se puede poner paralelamente con el Pentateuco. Así es antiguo este libro de Job, y ya Job se hace esta pregunta donde se usa el término de la sal. La sal tiene más de 14,000 diferentes usos. Oigan bien, más de 14,000 diferentes usos. Es clave la sal. La sal para los antiguos la llamaban el oro blanco. Oigan, para nosotros el petróleo es el oro negro. Pero para los antiguos la sal era el oro blanco. Así era tan valiosa la sal. Inclusive, en el Imperio Romano, a los soldados romanos le pagaban, era con sal. Oigan, era tan apreciada la sal y tan valiosa, que era con sal que se le pagaba a los soldados romanos. De ahí viene el término, no sé si usted se ha preguntado, ¿de dónde viene el término salario? Viene de la palabra sal, salario. Ven que comienza las 3 primeras letras, salario, sal, porque con eso se le pagaba a los soldados romanos. Esto nos dice a nosotros cuán apreciada era realmente la sal en la
antigüedad. En el paganismo, los paganos ofrecían sal en su ofrenda a esas deidades paganas, o sea, incluían sal. ¿Por qué? Porque ellos consideraban la sal como algo sumamente puro. Ahora vamos a ver entonces, ya en la Biblia, las referencias bíblicas que nos hablan de la sal en términos espirituales. ¿Qué tan importante era o es la sal en términos espirituales? Bueno, los israelitas, cuando hacían un sacrificio o una ofrenda, ellos tenían que ponerle sal. Y vamos al libro del Levítico, al capítulo 2, y vamos a leer a partir del verso 12. Levítico, capítulo 2, verso 11, hasta el 13 dice: ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias la ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Cuando los israelitas ofrecían una ofrenda a Dios o un holocausto, ellos tenían que aplicarle sal. O sea, no podían hacerlo. Fíjense, la sal tiene el efecto contrario a la levadura. Por eso dice el verso 11 que no podían agregarle ni levadura ni miel. La levadura es un símbolo de la maldad, del pecado. Y la sal es un símbolo de la pureza. Y por eso ellos tenían que agregarle a los sacrificios y a la ofrenda sal. Vamos a ver otro texto que nos confirma esto que estamos diciendo. Vamos a Ezequiel capítulo 43, versos 23 al 24. Dice: cuando acabe de expiar, ofrecerá un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Mírenlo aquí, hermano. O sea, cuando se ofrecía este becerro, pues en holocausto había que ponerle sal. Ahora, usted se dirá, pero ¿por qué había que ponerle sal? Bueno, la sal tiene propiedades que son antisépticas. Es decir, la sal es un antiséptico. Y más adelante vamos a ver eso en términos espirituales, qué significa eso para cada uno de nosotros. Otro texto más, Número capítulo 18, verso 19 dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Aquí se habla de un pacto de sal. Hermano, todas esas cosas están en la Biblia. Muchas veces nosotros simplemente la leemos y le pasamos por arriba y no nos detenemos a pensar lo que eso significa. Ahora, para nosotros como creyentes, aquí viene la aplicación. ¿Qué significa entonces el hecho de que se le agregaba sal a los holocaustos y a las ofrendas que se hacían allí en el tabernáculo y luego
en el templo. Bueno, debemos decir que todos estos sacrificios y ofrendas y holocaustos que se hacían hablaban de una sola persona, de un solo sacrificio, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se le llama profecía de tipo. Todas estas cosas hablaban del gran sacrificio, de la gran obra que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer allí en la cruz del Calvario. Ahora, para nosotros como creyentes, ya no estamos llamados a hacer esos sacrificios que se hacían conforme a la ley de Moisés o de acuerdo al sistema levítico. Más bien, los sacrificios de nosotros son sacrificios espirituales. Por eso dice en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, nuestros sacrificios son sacrificios espirituales y que son aceptables a Dios solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 1, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miren, hay un contraste en los sacrificios que se hacían conforme a la ley de Moisés o conforme al sistema levítico, y es que eran sacrificios de animales muertos. Pero aún así, esos sacrificios había que agregarle holocaustos u ofrenda, había que agregarle sal. Ahora, Pablo dice aquí que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos, es decir, nuestra vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Hermano, por eso nuestra vida debe ser ofrecida al Señor como una vida de santidad. La sal representa pureza, pero la sal, para su efectividad que hacía, se diluía en aquello que se estaba ofreciendo. Igualmente, nuestra vida debe ser diluida por la causa del Señor aquí en la tierra, para que sea efectivo, para que tenga influencia. Al Señor señalar aquí a los discípulos como que ellos son la sal de la tierra, está hablando, la sal tenía varias propiedades, y una de las propiedades de la sal es su pureza, pero otra propiedad de la sal es su efecto conservador, y el otro es su efecto saborizante. Es lo que el Señor quiere comunicarnos a nosotros, como se lo comunicó allí a los discípulos. Eso es lo que Él quiere de nosotros, que seamos sal de la tierra, que así como la sal es efectiva, así también nosotros seamos efectivos en este mundo que está en franca decomposición. Que nuestras vidas vayan a influenciar en un sentido de preservar, de conservar. Y quisiera decirle, hermanos, si el mundo hoy no es un total caos, es por la presencia de la iglesia en este mundo. Cuando la iglesia sea arrebatada, que sea llevada allá a las moradas celestiales, el mundo va a entrar en un total caos, en una total degeneración, corrupción. Este mundo no es más corrupto, no es más degenerado por la presencia de la sal aquí en la tierra que somos nosotros, que es la iglesia del Señor. Pero cada uno de nosotros debemos ser una porción de sal donde quiera que estemos, hermanos. Antiguamente no existían las neveras o los refrigeradores. ¿Cómo la gente conservaba entonces la carne? Bueno, yo nací en un ambiente así.
Pues en el campo donde yo nací no teníamos energía eléctrica. Entonces, ¿cómo se conservaba la carne? Cada vez que mi padre mataba a un chivo o un cerdo, él salaba esa carne. Y duraba varios días, hasta semanas ahí, y no se dañaba, ¿verdad? Porque la sal detenía la corrupción de la carne, si preservaba la carne. Hermano, ese debe ser el efecto de nosotros en este mundo. Donde quiera que nosotros estemos, nuestra vida llegue a impactar para tener un efecto conservante, preservante. Yo he estado en lugares donde, y usted también lo ha estado, donde las personas que están ahí se abstienen de decir algo vulgar por la presencia de la sal que está ahí, que somos nosotros. Estamos ejerciendo un efecto ahí preservante. O sea, la gente muchas veces atiende, no, él es cristiano. Y dice, no, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, de que nosotros tengamos ese tipo de influencia en la sociedad, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos, que nosotros ejerzamos ese tipo de influencia, como lo hace la sal a cualquier cosa que se le aplique. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo la sal actuando como un elemento, un agente purificante. Quiero invitarle que vayamos a Segunda de Reyes, al capítulo 2, y vamos a leer ahí desde el verso 19 hasta el verso 22. Allí el profeta Eliseo hizo un milagro, y es que había una ciudad que las aguas de aquella ciudad eran malas, estaban contaminadas. Y ese es el contexto. El profeta estaba en Jericó, y cuando sus siervos le dicen de que el agua de la ciudad era mala, vamos a ver qué utilizó Eliseo para purificar las aguas de esa ciudad. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 19, dice así la palabra de Dios. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: tráeme una vasija nueva y poné en ella sal. Y se la trajeron. Verso 21 dice: y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Hermano, es aquí. Aquella ciudad era buena, pero las aguas estaban contaminadas. Y el profeta manda a buscar una vasija nueva y se dirige a los le ponen sal y se dirige a los manantiales donde procedía el agua de esta ciudad y la riega allí. ¿Qué pasa? Inmediatamente las aguas se convierten en aguas buenas. Es decir, las aguas son purificadas. ¿Qué significa eso para nosotros, hermano? Ese es el tipo de influencia que nosotros los creyentes debemos tener en este mundo. Las aguas son malas. El pecado abunda, pero el Señor dice que en su palabra, que donde sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Y esa gracia se va a ver en los hijos de Dios actuando con el mismo efecto antiséptico que tiene la sal. Donde quiera que nosotros estemos, a través de nuestro testimonio, hermanos, debemos tener ese tipo de influencia. La influencia que tiene
la sal como un efecto purificador. Todos sabemos que dentro de los componentes de la sal está el cloro, ¿verdad? El cloro y el sodio y el yodo. Todos estos componentes están presentes en la sal. Y el cloro, ustedes saben para qué se usa el cloro. Aún esa agua que nosotros tomamos en nuestra casa tiene cloro. ¿Para qué? Para matar las bacterias, microorganismos que estén ahí, se le aplica cloro. En nuestra casa lo utilizamos en la cocina, en el baño para desinfectar. Ese debe ser el efecto del creyente en el medio en que se mueve, hermanos. Así debe ser nuestra vida, de tal manera que donde quiera que estemos, tengamos ese tipo de impacto, como fue el mismo impacto del profeta Eliseo. Eliseo, pues, atravesaba aquella ciudad donde vivía la tsunamita. Y esta mujer pudo ver en Eliseo de que él era un varón santo de Dios. Eliseo no tenía que predicar para ella ver que este hombre que pasaba frente a su casa era un varón santo de Dios. Y dicen ahí en segunda de Reyes, en el capítulo 4, el verso 9, dice: y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Hermanos, se dirá lo mismo de nosotros cuando pasamos por algún lugar. Podrán decir de mí: he aquí un varón santo de Dios. Podrán decir: he aquí una varona santa de Dios. Miren, y la tsunamita quedó tan impactada por el testimonio de Eliseo que ella le dijo a su esposo: vamos a hacer una habitación para cuando el varón de Dios pase por aquí, él se quede en nuestra casa. Y así le hizo, y así lo hicieron. Le construyeron una habitación, le pusieron ahí una mesita, su cama, un candelabro, y cuando el profeta pasaba por allí con su criado Giesi, él se quedaba en esa casa. Pero ella fue tal la influencia de Eliseo que ella pudo identificarlo como un varón santo de Dios. Hermano, ese tipo de influencia con la cual nosotros debemos influenciar este mundo. Hoy los cristianos buscan influir, pero buscan influir de otras maneras. Los predicadores buscan ser influyentes, pero quieren influir de otras maneras. Quieren influir a través de su verborrea, quieren influir a través de su presencia física, influir a través de su buena presentación. No estoy diciendo es que es malo, pero muchas veces están más preocupados por eso. Hay muchos que parecen artistas de Hollywood, ¿verdad? Preocupados más por su presencia física que por su presencia espiritual. Hermano, no, Dios quiere que nosotros tengamos un impacto, pero un impacto espiritual, que el mismo efecto que tiene la sal, ese mismo efecto nosotros tengamos en este mundo, influir de esa manera. Hermanos, ¿cómo debemos nosotros influir en este mundo? Debemos influir en este mundo, así como la sal influye en lo que se está descomponiendo. Usted puede tener cualquier cosa que se esté descomponiendo, le aplica sal y para la descomposición ahí. Si no ha comenzado a descomponerse, le aplica sal y la preserva
en su estado natural o normal. Así debemos nosotros los cristianos influir en este mundo. Y eso es lo que el Señor le está diciendo aquí cuando le dice: vosotros sois la sal de la tierra. Voy a traer algunos ejemplos de cristianos que influyeron en su generación y que hoy podemos ver la vida de ellos y el impacto que tuvieron la vida de ellos en esa generación en que vivieron ha llegado hasta nosotros y hoy hablamos y predicamos acerca de ellos. José tuvo un impacto en su generación, influyó tanto en aquella nación de los egipcios, que la palabra de Dios da testimonio acerca de José. Y aún el mismo Faraón, cuando se buscó de un hombre que pudiera administrar los recursos de Egipto, un hombre que fuera sabio, no se encontró a un hombre como José. Tuvo un impacto positivo en su generación. Y hay que ver lo que dice Faraón en el capítulo 41, verso 55 del libro de Génesis, acerca de José. Dice: cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: y a José, y haced lo que él os dijere. Hermano, es ese tipo de influencia que nosotros debemos tener en este mundo. José estuvo en la casa de Potifar, no se contaminó, se preservó allí en la casa de Potifar, dejó allí un testimonio como un verdadero discípulo, como un verdadero creyente. Estuvo allí en la cárcel, no se contaminó en la cárcel. Allí ejerció un efecto también preservante. Y de ahí es sacado de la cárcel para convertirse en el hombre más importante de Egipto, pero con un propósito: para preservar al mundo de la hambruna que venía. Es ese tipo de impacto o de influencia que nosotros los cristianos estamos llamados a tener en este mundo. Y no estoy diciendo que vamos a tener un impacto así como el de José. Sí, pero usted puede, en el mundo así, pero usted puede influir en su hogar. Usted puede influir en su trabajo. Usted puede influir en el lugar donde usted estudia. Usted puede ser sal de la tierra, sal de este mundo. Otro que influyó realmente en su generación fue Daniel. Todos sabemos que especialmente estos 4 jóvenes judíos llegaron allí a Babilonia. Lo sacaron de su entorno, de su tierra. Lo traen a una cultura totalmente diferente. Lo traen a un lugar, a un país donde se adoran muchísimos dioses. Cuando ellos allí en Judá solamente adoraban a Jehová, el único Dios verdadero. Pero aquellos jóvenes, ellos procuran no contaminarse con lo que se ofrecía allí en Babilonia. Porque ellos querían ser sal ahí en Babilonia, como de hecho lo fueron. Siempre procedieron de una manera intachable. Y cuando llegamos al capítulo 6 del libro de Daniel, nosotros vemos allí que el rey Darío, él decide establecer 3 gobernadores para gobernar su reino. Pero él considera, porque él vio que Daniel tenía un espíritu superior a los demás, pensó en ponerlo en todo el reino. Y esto despertó el celo de entre los demás. Y ustedes conocen la historia, la calumnia o lo que se inventaron, porque ellos trataron, cuando examinaron la vida de Daniel, no encontraron nada en que pudieran acusarle, porque Daniel era sal ahí en Babilonia. Daniel era sal en la corte del rey.
bueno, dijeron, mira, este hombre lleva una vida intachable. Solamente una cosa podemos hacer, ¿y qué es? Vamos a ponerlo en una situación en que él tenga que verse o en cumplir el edicto del rey y así violar la ley de su Dios, de que no podía orarle a otro Dios que no fuera Jehová de los ejércitos. Y así lo hicieron. Pero Daniel se mantuvo firme. Y lo llevan, el edicto decía que el que no cumpliera con esto iba a ser lanzado al foso de los leones. Hermanos, miren el testimonio que da el rey Darío acerca de Daniel. En el capítulo 6, verso 25 dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sean multiplicada. De parte mía es esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Hermano, qué testimonio más bonito. Pero lo interesante es que Daniel fue sal allí en Babilonia, fue sal en la corte del rey, no para que lo vieran a él, no buscaba su propia gloria, sino la gloria de Dios. Porque ¿a quién es que el rey realmente, Darío, está exaltando aquí? Para que todos teman y tiemblen delante de la presencia del Dios de Daniel. Hermano, cuando nosotros somos sal en este mundo, nuestro Dios recibe la gloria. Nuestro Dios recibe la gloria. Ahora, tengo que ir rapidito. Tengo muchas cosas aquí, quiero terminar esta parte, al menos esta noche. Hermanos, durante la historia de la humanidad, ningún grupo, llámese como se llame, ningún movimiento, sea filosófico o político, ha influido tanto de una manera positiva que el cristianismo. Oigan bien, toda filosofía va y viene. ¿Cuántos movimientos políticos mundiales han existido? ¿Cuántos imperios han existido con una nueva filosofía política y todos han desaparecido? Tenemos el caso de la Unión Soviética y el comunismo. Eso desapareció. Pero el cristianismo ha aportado más al mundo que cualquier otro movimiento, que cualquier filosofía. Y yo voy a poner un ejemplo. El ejemplo de esta nación. Estados Unidos no es la nación número 1 en la tierra, así por así. Hermano, todo tiene que ver con quienes fundaron esta nación. Los peregrinos, los puritanos que se establecieron aquí en Nueva Inglaterra. Fueron ellos que establecieron los fundamentos de esta nación. Y voy a rápidamente, para los que están aquí presentes y los que nos puedan escuchar, solamente si esta nación tiene el nivel de desarrollo tecnológico más avanzado del mundo, se debe a las escuelas, a las universidades que fundaron los puritanos o los cristianos. ¿Cuál es la universidad quizá más famosa del mundo? ¿Cuál es? Yo creo que es Harvard, no sé si hay otra más. No sé si Cambridge es más famosa, no sé, pero yo creo que hasta ahora la universidad donde han salido más inventos tecnológicos es Harvard.
Todo el que va allí estudia cualquiera. Y el que tiene un título de Harvard, pues se siente muy orgulloso. ¿Sabe quiénes fundaron a Harvard? Fue fundada por los puritanos. Fue fundada por cristianos. Pero le voy a poner otro ejemplo más de otras universidades. Yale, la Universidad de Yale, ¿quién la fundó? Fue fundada una universidad cristiana. La Universidad de Princeton, ¿quién la fundó? Fue fundada por cristianos. Hermano, aquí en Estados Unidos casi todos los colegios y universidades tienen un origen cristiano. Fueron fundados por cristianos y para fines cristianos, tales como preparar ministros, pastores, teólogos, misioneros. Para eso se fundaron esas universidades. Por ejemplo, la Universidad de William and Mary, la Universidad de Brown, la Universidad de Princeton, la Universidad de New York, tienen todas profundas raíces cristianas porque se fundaron con ese propósito. Por ejemplo, una inscripción en la Universidad de Harvard dice así: después que Dios nos llevó con bien hasta Nueva Inglaterra y construimos nuestras casas, proveyó nuestras necesidades, nos levantó lugares apropiados para adorarlo, instalamos un gobierno civil. Una de las cosas con las que soñábamos y buscábamos era promover la enseñanza y perpetuarla para la posteridad, temiendo dejar un ministerio con tanta deficiencia educativa. La Universidad de Dartmouth se fundó para preparar misioneros a los indios. William and Mary, que es esta universidad, también se hizo con ese propósito para que la fe cristiana se propagara. Hermano, la Universidad de King College, que hoy tiene el nombre de Columbia University, esa universidad se fundó con el propósito principal de enseñar y formar los chicos a conocer a Dios por medio de Jesucristo. Casi todas las universidades famosas de este país eran universidades cristianas. Hermano, podemos ver cómo estos hermanos nuestros influyeron tanto como sal de la tierra, que miren el legado donde nos han dejado. Claro, todas estas universidades se secularizaron, se mundanalizaron. Hoy el humanismo se metió en esas universidades y ahí no se habla del Señor Jesucristo, pero podemos ver cómo los fundadores de esta nación nos dejaron un legado, que ellos fueron sal de la tierra. Si Estados Unidos es hoy lo que es, se debe a su herencia cristiana. Oh, hermano, ahora el Señor Jesucristo dice, y con esto ya voy a terminar: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Por cierto, no estoy sobre el tiempo, comenzamos tarde y es bueno que lo sepan. Comenzamos tarde hoy. Ahora el Señor dice aquí: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y fuera y hollada por los hombres. Hermanos, ¿qué pasa cuando la sal pierde su efectividad? Pierde su salinidad. ¿Cómo puede la sal perder su efectividad? Bueno, en los tiempos antiguos la sal se usaba para conservar el calor en los hornos y se ponía en la parte inferior de los hornos, y esta sal con el tiempo iba perdiendo su efectividad. ¿Y qué se hacía con esta sal? Se regaba en los caminos para evitar el crecimiento de hierbas y plantas, para mantener ese sendero pues limpio, y esa sal era pisoteada. También la sal, pues cuando se contaminaba, se usaba con ese propósito, para echarla en los caminos, mantener el sendero limpio. Ahora dice el Señor aquí: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser
hollada y pisoteada por los hombres. Hermano, yo quisiera llamar la atención a cada uno de nosotros en esta noche. Ciertamente hay creyentes que han perdido su efectividad como sal en este mundo porque se han contaminado. Así como aquella sal que se contaminaba con yeso, con cualquier otra cosa, ya no podía ser usada para el propósito que se quería. De esa misma manera, nosotros podemos perder nuestra salinidad si nos contaminamos con las cosas de este mundo. Hay tristemente dos iglesias, la cual el Señor llama al arrepentimiento: la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Laodicea, que se habían contaminado con el mundo. Hermano, tenemos que guardarnos, preservarnos para ser una sal efectiva en este mundo. Hay una lista interminable de buenos hermanos que en algún momento determinado eran sal en este mundo y ya no lo son. ¿Por qué? Cayeron, contaminaron, cayeron en pecado. Y hoy, hermanos, no son efectivos. Algunos se han levantado, pero ya sus predicaciones no son igual. Y por respeto a ellos, pero ustedes saben, ese fenómeno de los televangelistas, de cuánta bendición fueron algunos de estos hermanos. Pero hoy, aunque fueron restaurados, la gente lo escucha y dice: no, pero ese no fue el que hizo esto, ese no fue el que hizo aquello. Hermano, tenemos que guardarnos, tenemos que preservarnos para poder ser sal en este mundo. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. Es verdad que el Señor restaura, que el Señor perdona, pero ustedes saben por experiencia que estos hombres que una vez eran sal de la tierra y luego cayeron, hoy ya no son tan efectivos como antes. Cuidémonos, hermanos, preservémonos para ser sal de la tierra, para ser sal de este mundo. Lo peor para un creyente es cuando pierde su credibilidad. He conocido tantos hombres. Conocí un joven que yo lo admiraba tanto. Cuando yo le escuché la primera vez predicar, yo salí emocionado. De ahí, wow, cómo Dios usa a este joven. Y ese joven fue creciendo. Vino para acá, para Estados Unidos. Todos los días en cientos de países lo escuchaban por la radio. Pero cayó. Perdió la salinidad. Por más que trate, ya no va a tener la misma influencia que él tenía antes. Por eso debemos cuidarlo, hermano. Debemos preservar nuestro testimonio. Debemos guardarlo, hermano, del mundo. La iglesia de hoy no tiene la efectividad que tenía la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, porque la iglesia se ha mundanalizado, hermano. Los valores, entre comillas, del mundo se han traído a la iglesia. Tratamos de imitar al mundo. Ya el mundo es que está influenciando la iglesia y no la iglesia está influenciando al mundo. Oigan, con esto termino lo que le dijo el Señor al profeta Jeremías, de qué tipo de influencia debía tener Jeremías allí en aquella nación que se había volcado hacia la adoración de los dioses paganos. El Señor le dijo a Jeremías: mira,
no te conviertas tú a ellos, sino ellos se conviertan a ti. Mis amados, ¿qué influencia tenemos nosotros, estamos teniendo nosotros en este mundo? ¿Se está el mundo convirtiendo a nosotros o nosotros nos estamos convirtiendo al mundo? Para que seamos realmente sal de la tierra, hermanos, debemos ejercer una influencia de tal manera que impactemos en la sociedad, de que impactemos los diferentes círculos donde nos estemos moviendo, como impactó José, como impactó Daniel, como impactaron los puritanos, como impactaron todos estos grandes hombres de Dios en su generación, como Eliseo. Voy a ese versículo ya de Jeremías capítulo 15, verso 19, dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estará. Y si entresacare lo precioso de lo vil, será como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Hermanos, ojalá nosotros podamos tener ese tipo de influencia en este mundo. Solo así podremos ser sal de la tierra. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Señor, perdónanos si no estamos siendo sal en este mundo. Oh Dios, ayúdanos a tener un tipo de influencia así. De tal manera, Señor, que por donde quiera que vayamos, así como la tsunamita pudo identificar en Eliseo de que era un varón santo de Dios, así también la gente pueda identificar que nosotros somos varones y varonas santos, consagrados a ti. Señor, que así como la sal tiene un efecto antiséptico, un efecto, Dios, purificador, preservante, así sean nuestras vidas donde quiera que estemos. Señor, bendice tu palabra, bendice a tu pueblo aquí presente, a nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando. Oh Dios, permítenos ser sal en este mundo, sal de la tierra. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo rogamos. Amén.